Hoy ponemos la alfombra roja en el Rincón de los Inmortales para recibir por primera vez a Levon Aronian, el cuarto mejor ajedrecista de todos los tiempos si nos atenemos a la lista, al escalafón histórico de puntos Elo. Es el cuarto detrás de Carlsen, Kasparov y Caruana. Y la partida con la que recibimos a Aronian en esta colección está a la altura de la brillantez del personaje. Conocí a Levon Aronian en el Campeonato del Mundo Sub-14 que se celebró en la isla española de Menorca en 1996. Él ganó la medalla de oro para Armenia, que es un país pequeño pero importantísimo en ajedrez. Allí el ajedrez es tan popular como el fútbol y asignatura obligatoria en las escuelas, y de hecho la medalla de bronce en este mismo Mundial Sub-14 fue para otro armenio, Sargsyan. Tuve el honor de cenar con los dos después de la entrega de premios. Aronian me sorprendió mucho, no solo por su talento para el ajedrez, me habló de la mezcla de culturas en su familia, judía y armenia al mismo tiempo. Su cultura general era mucho más que un talento de ajedrez en ciernes, llamaba la atención por otros motivos y siempre de manera muy positiva. Ahora vamos a ver una partida que también se jugó en una isla del archipiélago de las Baleares, en este caso Mallorca, porque estamos en la Olimpiada de Ajedrez de Calviá de 2004. Con las blancas Shabalov de Estados Unidos y con negras Levon Aronian por Armenia. Shabalov empieza la partida con el peón de rey y lo que vamos a ver es la apertura española, E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, pero en una variante muy especial, A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto. Todo esto seguramente lo habrán visto ustedes muchas veces, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3 y ahora no D6 sino enroque corto, señal inequívoca de que las negras quieren plantear el gambito Marshall, y Shabalov está por la labor, juega C3 y permite que las negras planteen el gambito Marshall con D5. Es un gambito porque está sacrificando el peón de E5 que Shabalov se va a comer. Después de E4 por D5, caballo por D5, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, el caballo de D5 está atacado, hay que defenderlo con C6. Es evidente que el alfil de E7 va a ir a D6 para atacar esa torre, así que Shabalov se anticipa y vuelve con la torre a E1. Aronian en todo caso pone el alfil en D6, lógicamente hay que hacer algo contra el ataque que plantean las negras, y como tarde o temprano Shabalov ve que va a tener que jugar G3 para ahorrarse posibles sustos, juega ya G3 y después de que Aronian desarrolle su última pieza menor, por fin Shabalov juega D4. A lo cual Aronian sigue con su desarrollo, digamos, armónico, sitúa su dama en D7, alfil E3, torre de A a E8, caballo B, D2. Y ahora, aprovechando que el alfil de F5 está defendido por la dama de D7, eso permite molestar un poco a las blancas con alfil G4, dama B1, alfil F5, dama C1. Bien, y esta ya es una posición que tiene especial interés, porque si ustedes no están familiarizados con este tipo de estructuras, es importante recalcar que las blancas tienen un peón de más, pero a cambio las negras tienen sus piezas armónicamente dispuestas. Hay algunas debilidades en las casillas blancas cercanas al monarca de Shabalov
Esta torre está fuera de juego de momento, al menos en A1. La dama en C1 tampoco es muy activa. En fin, está claro que hay cierta compensación para las negras por el peón. La pregunta es ¿cuánta? Y resulta que en esta misma posición se había jugado ya una partida importante de élite mundial en la que nada menos que el pentacampeón del mundo Viswanathan Anand había jugado con negras H5. Sin embargo, Aronian tiene una idea distinta, que consiste en jugar torre E6. Obviamente esa torre puede sumarse al ataque de las negras por la sexta fila, y además veremos que hay también algunas otras jugadas. Bueno, las blancas tienen que ir desatascando un poco la posición, así que Shabalov juega caballo F3, alfil G4 tocando el caballo, caballo G5 tocando la torre y torre G6. Esta es otra posición muy importante que me obliga a pararme. Aquí Shabalov comprende que el plan de Aronian es realmente peligroso, preocupante para las blancas, porque se plantea jugar F5, F4 en algún momento. Esa ruptura es sumamente molesta y peligrosa, y entonces, bueno, decide tomar medidas drásticas contra eso y juega F3. Pero F3 es el principio del fin. F3 le va a llevar a una auténtica tortura, un suplicio en el resto de la partida. Lo correcto aquí probablemente hubiera sido caballo E4, tocando el alfil de D6 por un lado, y además con la idea de que si a caballo E4 alfil F3, para luego amenazar mate con dama H3, etc., este caballo de E4 podía retroceder a D2 y tocar, amenazar el alfil de F3. Eso hubiera dado una partida probablemente mucho más larga y mucho más equilibrada, con cualquiera de los tres resultados como factible. Sin embargo, como digo, Shabalov pues se asustó ante la inminencia del ataque F5 y F4 y decidió reaccionar ya con F3, pero es que el remedio es peor que la enfermedad, porque a F3 siguió una cascada de sacrificios. Alfil por F3, caballo por F3 y alfil por G3. Bueno, claro, se puede mirar que las blancas, no acepten estos sacrificios, pero bueno, posicionalmente quedarían muy mal. Así que de perdidos al río, Shabalov entra en todo. H por G3, torre por G3 jaque, rey F2, dama H3, se amenaza nada menos que mate, así que hay que huir rápidamente con rey E2, dama G2 jaque, rey D3, dama F por F3. Hay tres piezas negras atacando el alfil de E3, por tanto, pues parece obligado eliminar este caballo, alfil por D5, C por D5. Y ahora pues sigue siendo importante conseguirle casillas a ese rey antes de que sea demasiado tarde, así que el rey va huyendo a C2, pero entonces Aronian añade una pieza más al ataque, torre E8, a lo que sigue alfil D2, dama D3 jaque, rey B3, y ahora con el rey en B3 se abre un nuevo frente de ataque para las negras, porque ahora, claro, en principio el rey ha encontrado cierto refugio en el flanco de dama, pero eso no está tan claro después de la respuesta de Aronian, que es torre B8. Se amenaza B4, que abriría líneas de forma realmente letal. Por tanto, hay que evitar eso con A3. Bueno, fíjense a todo esto que las negras siguen teniendo una pieza de menos, pero ahora ya es a cambio de 2 peones y tienen 3 peones pasados y ligados que en un momento dado, como ustedes verán,
eso puede ser realmente importante. Pero es que además el rey blanco, aunque se haya medio refugiado en el flanco de dama, sigue corriendo bastante peligro. De hecho, lo que siguió ahora es torre G2, que eso prácticamente obliga al atacar dos veces el alfil de D2, prácticamente obliga a tener que defenderlo con la torre en D1, y esto permite de nuevo reactivar la otra torre por la columna E abierta con torre E8. Bueno, aquí evidentemente no vale jugar dama C2 para intentar aliviar, porque dama C4 sería mate, de modo que Shabalov juega dama B1, dama C4 jaque, única rey C2 y ahora torre a E2, y tenemos de nuevo pues las tres piezas negras, la artillería pesada, atacando sin piedad a Shabalov, que tiene que intentar desatascar el flanco de dama de algún modo, así que expulsa a la dama con B3, dama C8 y ahora juega dama B2. Pero ha llegado el momento en el que, mientras las blancas intentan zafarse de la presión por el flanco de dama, las negras tienen por fin la baza del avance del peón de H7. H5, y fíjense, este es un auténtico caballo de carreras que va a correr, a galopar hasta H1. Shabalov intenta crear un contrajuego por el flanco de dama y de hecho lo consigue, pero no va a llegar a tiempo. A4, H4, A por B5, A por B5, dama A3 para intentar cambiar las damas en A8, pero Aronian se adelanta a ello con dama F5 jaque. Hay que jugar lógicamente rey C1 para seguir manteniendo defendido el alfil de D2. Entonces H3, dama A8 jaque, rey H7, dama D8 para intentar no solo dar el jaque en H4, sino sobre todo llevar la torre a A8, pero insisto, las blancas van a llegar tarde, porque después de H2, torre A8, evidentemente lo que hay que hacer ahora es asegurar la coronación de ese peón de H2, eso se consigue con torre G1, dama H8 jaque, rey G6, torre A6 jaque, F6 y torre A7. Podría decirse, podría parecer que Shabalov ha conseguido un contrajuego más que suficiente con esas amenazas de entrada en G7, etc. Pero aquí está la combinación que pone la guinda a esta fantástica partida. Torre por D1 jaque, rey por D1, y las negras coronan una segunda dama con jaque, y aquí abandonó Shabalov con muy buenas razones, porque después de dama por H1 seguiría dama B1 jaque, rey por E2, dama por H1, y esto técnicamente estaría resuelto. Las negras tendrían dama y un peón de más contra torre y alfil, pero con dos peones pasados y ligados, el rey negro no corre ningún peligro. En fin, ganar esta partida sería una mera cuestión de tiempo. Debo recalcar con gran tristeza que los últimos 12 meses anteriores a esta grabación, en marzo de 2021, han sido trágicos y muy convulsos para Levon Aronian. Su esposa, Ariane Kaogili, una gran maestra, una maestra internacional de ajedrez también, murió hace un año, en marzo de 2020, víctima de un terrible accidente de tráfico en Armenia. Después vino la pandemia, durante la pandemia vino la guerra civil, o mejor dicho, la guerra entre vecinos, más que civil, entre Armenia y Azerbaiyán.
Como fruto de eso, Aronian mantiene enormes discrepancias con el gobierno de Armenia y hace unas pocas semanas ha aceptado una oferta para emigrar a Estados Unidos, a San Luis, gracias al multimillonario Rex Sinquefield, y a partir de ahora cambiará la bandera de Armenia por la de las barras y las estrellas de Estados Unidos. En fin, le deseamos lo mejor y ojalá en esta nueva vida consiga firmar obras de arte como esta.